En este capítulo aprenderemos cuáles son los pasos previos a la realización de una obra, el estudio del modelo, su punto de vista óptimo, la elección correcta del tamaño y la posición más adecuada en el papel. Veremos cómo contribuyen a mejorar los resultados de forma espectacular. Con el encuadre y la composición, decidiremos qué parte del modelo queremos ubicar en el cuadro. Y podremos considerar la mejor manera de ordenar los elementos de manera que exista una relación armónica entre ellos. En los ejercicios de esta unidad nos centraremos en tres temas fundamentales para iniciar lo que podríamos llamar la construcción de un cuadro. Estos son el encuadre, el encaje y la composición. Pero como siempre, lo mejor es verlo con unos cuantos ejercicios prácticos. Vamos allá. Antes de empezar, vamos a dar un repaso a los materiales que utilizaremos en los ejercicios que siguen. Papel de grano medio. El papel de soporte. Lápiz de grafito 2B. Goma de borrar. Una hoja de cartón fino, de 1 milímetro. Cuchilla de corte, también llamado cúter. Estos son los materiales que utilizaremos en esta unidad. Las primeras decisiones son muy importantes y empiezan desde el mismo momento en que escogemos el modelo. Para este ejercicio nos interesa disponer de objetos con características bien diferentes. Trabajaremos con esta caja blanca y la acompañaremos con un jarrón con un par de flores de tallo largo. Como veis, sus formas son muy distintas. Antes de empezar con el encuadre, resulta conveniente confeccionar un pequeño marco. Para ello, recortaremos 2 cartones en forma de L, de modo que cada uno de ellos forme un ángulo recto. Este marco nos servirá para probar diferentes opciones. En el momento de encuadrar, hemos de tener en cuenta el punto de interés escogido, como pueden ser las zonas de luz y sombras a su alrededor. Así podremos obtener la composición adecuada. Veamos cómo decidimos disponer el modelo. Este paso es fundamental. Existen muchas combinaciones, pero solo algunas de ellas nos resultarán atractivas a la hora de conseguir una buena composición. Fijaros en esta manera de ordenarlos. Los objetos demasiado dispersos rompen la línea compositiva y el ritmo visual. Este agrupamiento no nos interesa. En este caso, el agrupamiento de los elementos es excesivo, comprime los objetos y estropea la armonía del cuadro. Mirad cómo hemos dispuesto los objetos en este caso. Un correcto agrupamiento de los objetos da como resultado una composición armónica. Perfecto. Ya estamos seguros de que tenemos una composición de elementos bien dispuesta. Vamos a comprobar cómo utilizamos los ángulos de cartón. Estos sirven como visor. Nos ayudarán a decidir la mejor ubicación para este bodegón dentro del papel. Perfecto. A este proceso lo llamamos encuadrar. Y como veis, también lo llevamos a cabo antes de iniciar el dibujo. Vamos allá. Tras una buena composición y un buen encuadre, ya podemos empezar a trabajar. ¿Por dónde empezamos? Siempre por el encaje y la proporción de los elementos en el conjunto. Debemos encontrar una gran forma geométrica que abarque todos los elementos por completo. Y cuando la hayamos descubierto, la esbozaremos en el papel. En este proceso, es importante prestar atención al espacio que hay entre los elementos. Puede ser la clave para resolver correctamente la posición entre ellos. A continuación, seguimos encajando cada una de las formas del conjunto, prestando atención a las relaciones de posición y proporción entre ellas. No os olvidéis de ir calculando la dimensión de la altura de la caja en relación al jarrón. Veamos el ancho.
también el alto. Vamos a trazar unas líneas que insinúan ya la curvatura de las flores. Muy bien, siempre respecto al eje del jarrón. Para las flores, trabajamos de manera ágil, repasando las líneas hasta que consigamos la forma que buscamos. Ya veis que las líneas se van redefiniendo continuamente. Vamos insistiendo en el trazo hasta que se acerque a la forma del modelo. Eso es. No nos olvidemos de aplicar un fondo. De esta manera podremos resaltar más los elementos. Fijaos cómo, poco a poco, vamos consiguiendo zonas de más o menos intensidad. En los tallos, por ejemplo, insistiremos más. Los dedos se convierten en una herramienta de trabajo muy útil. Con ellos podemos difuminar las zonas que nos interesen. Con el grafito de punta obtenemos un trazo más fuerte, ideal para definir bien las formas. La obra va ganando en realismo, ¿verdad? No nos olvidemos de empezar a trabajar las sombras proyectadas. Ya podemos iniciar el trazado de los detalles. Mejoraremos los contornos de las formas con líneas más precisas. Muy bien. El trazo gana en intensidad. Así marcamos bien las aristas de la caja. Es el momento de trabajar el dibujo en todo su conjunto. De nuevo, trabajando con los dedos, vamos unificando el resultado. Una vez realizado el manchado general del dibujo, se van ajustando los tonos de gris. Perfecto. Sacando los brillos con la goma. Muy bien. Los últimos retoques. Ajustaremos al final algunos contornos oscuros para contrastar el dibujo y separarlo del fondo. Eso es. Importantísimos conceptos los que hemos aprendido hasta ahora. La composición, el encuadre y el encaje nos acompañarán en cualquier obra que trabajemos. Con unos cuantos elementos distintos que encontréis por casa, podréis ir practicando, seguro. Vamos a cambiar radicalmente de modelo. Así veremos cómo los principios de composición, encuadre y encaje son aplicables a cualquier obra. Hemos escogido este paisaje sencillo. En este caso, existe una diferencia. A la hora de abordar el ejercicio, no podemos alterar el orden de los elementos de un paisaje, por lo que tenemos que considerar las posibilidades que nos proporciona el encuadre y la elección del formato del cuadro, más cuadrado o más rectangular. Vemos como este encuadre no es el adecuado. Podemos ir variando y también colocar el marquito apaisado, por ejemplo. Este encuadre está mejor. Esta composición nos da una sensación de equilibrio. Muy bien, escogemos pues un encuadre rectangular apaisado. Dentro de este encuadre marcamos la mitad vertical que servirá como punto de referencia para establecer la línea del horizonte. Aquí, exacto, situándolo por encima de la línea.
Vamos a trazar una curva que parte de la línea del horizonte. Así. Sobre esta misma curva, que dibuja el río, distribuimos el resto de los elementos con trazos directos y gestuales. Muy bien, en esta parte de aquí. Como veis, el trazo va insinuando ya la forma aproximada de los árboles. Perfecto. Como veis, los trazos son rápidos y decididos. Acostumbrémonos a que la mano adquiera agilidad con el lápiz. Para definir el río, trazamos una línea más limpia que el resto. También dibujamos claramente los elementos en primer término. En cambio, para las hierbas y los árboles no es necesario que el trazo sea tan preciso, especialmente si aparecen lejanos. Tengamos siempre presente el encuadre que hemos escogido. Con este sencillo paisaje hemos visto cómo los conceptos de composición, encuadre y encaje se aplican a cualquier tipo de obra. Lo importante es saber captar la armonía entre los elementos. Vamos a disponer esta botella y unas frutas. Este bodegón es un modelo idóneo para realizar una buena composición. ¿Preparados? Vamos a realizar el encuadre. Si queréis, podéis utilizar los marquitos, pero yo os recomiendo empezar a enmarcar de manera más intuitiva, por ejemplo, utilizando las manos. Con las manos también podemos conseguir la forma de L que nos interesa. Se trata de ir moviendo el encuadre entre las manos hasta que demos con la composición más adecuada. Vamos a desplazar un poco el conjunto hacia la izquierda, haciendo coincidir la vertical de la botella con el eje vertical del papel. ¿Lo dibujamos? Muy bien. El vértice sería el tapón de la botella. El bodegón no es simétrico. Eso nos permite plantear una composición un poco más dinámica. La base de la botella queda por encima de la línea que marca la base de las frutas. Iniciamos el encaje de las manzanas con formas circulares. Eso es, en esta parte de la botella. También encajamos la pera. Ya veis que el extremo de su curva lo hago coincidir con el lateral del triángulo. ¿Veis? Esta nueva línea indica ya el inicio de la curva de la botella. Necesitaremos dibujar un semicírculo. Vamos a dibujar ahora el cuello de la botella, con dos líneas no del todo paralelas. Eso es. Exacto. Bueno, ya tenemos el encaje. Ahora tenemos que ir suavizando las formas.
Por ejemplo, el óvalo que marca el nivel del vino. El trazo cambia a más preciso. Estamos creando una base más clara. Podemos borrar las líneas accesorias del encaje. Vamos a acentuar las líneas. Queremos definir y concretar los contornos de manera definitiva. Sin miedo, eso es. Una vez hemos conseguido las formas definitivas del bodegón, podemos decir que el encaje ha terminado. Podemos empezar con el trazado de los grises. Utilizaremos la barra de grafito plana. No nos hace falta presionar mucho. Trazamos zonas oscuras en cada una de las partes del bodegón. No nos olvidemos de los oscuros del fondo. Sobre los grises que tenemos, acentuamos los oscuros más fuertes. Aquí, por ejemplo. ¿Veis? He aprovechado la sombra de esta manzana para ajustar la manzana en primer término. Así se equilibra la composición del conjunto con un nuevo oscuro. Los dedos nos sirven para difuminar los trazos más evidentes. Estos, como veis. Y a la vez hundimos los existentes en la botella y las frutas. Perfecto. Tomamos la goma de borrar. Nos servirá para eliminar los grises que ensucian el papel blanco tras el difuminado. También podemos aprovechar para abrir algunos brillos en las frutas, en la botella y en el fondo. Muy bien, ya lo tenemos. Solo me queda felicitaros. Es un perfecto ejercicio de encaje y composición. Y a la vez nos vamos acostumbrando al grafito. Enhorabuena. Repasemos los puntos de esta unidad fundamental. Para crear un marquito, cortamos 2 cartones de color negro en forma de L. Es imprescindible que el ángulo esté perfectamente escuadrado. Luego, encuadramos el objeto que queremos dibujar, moviendo los 2 cartoncitos en forma de L hasta encontrar el encuadre ideal y el fragmento de modelo que vamos a dibujar. En general, una buena composición sigue una estructura geométrica más o menos simple, algo que podemos comprobar con las grandes obras maestras de la pintura. Con un papel vegetal podemos buscar la composición básica que encierran las formas principales. Como en este caso con el óleo de Guido Reni, o en este caso con Tiziano. Con un poco de observación y práctica descubriremos que las formas más complejas tienen su origen en elementos de gran simplicidad. El encuadre sirve para situar el modelo dentro del espacio escogido para su representación. Una buena composición nos permite repartir de manera equilibrada los elementos del modelo dentro del encuadre.
El esquema de composición permite establecer diferentes proporciones entre los objetos que lo constituyen. El paisaje está sujeto a las mismas normas de composición que cualquier otro modelo. En el paisaje, el reparto de los elementos sobre el papel dependen de su medida. Hemos finalizado, pues, con una lección que sin duda resulta básica. La composición, el encuadre y el encaje son tres pasos imprescindibles que debemos tener en cuenta antes de pasar a trabajos más complejos. Si conseguimos dominar estos conceptos, el éxito de la obra está casi asegurado. Y recordad, cualquier elemento cotidiano nos sirve para seguir ensayando. Os animo a hacerlo. En este capítulo aprenderemos cuáles son los pasos previos a la realización de una obra, el estudio del modelo, su punto de vista óptimo, la elección correcta del tamaño y la posición más adecuada en el papel. Veremos cómo contribuyen a mejorar los resultados de forma espectacular. Con el encuadre y la composición, decidiremos qué parte del modelo queremos ubicar en el cuadro. Y podremos considerar la mejor manera de ordenar los elementos de manera que exista una relación armónica entre ellos. En los ejercicios de esta unidad nos centraremos en tres temas fundamentales para iniciar lo que podríamos llamar la construcción de un cuadro. Estos son el encuadre, el encaje y la composición. Pero como siempre, lo mejor es verlo con unos cuantos ejercicios prácticos. Vamos allá. Antes de empezar, vamos a dar un repaso a los materiales que utilizaremos en los ejercicios que siguen. Desde el mismo momento en que escogemos el modelo. Para este ejercicio nos interesa disponer de objetos con características bien diferentes. Trabajaremos con esta caja blanca y la acompañaremos con un jarrón con un par de flores de tallo largo. Como veis, sus formas son muy distintas. Antes de empezar con el encuadre, resulta conveniente confeccionar un pequeño marco. Para ello, recortaremos dos cartones en forma de L, de modo que cada uno de ellos forme un ángulo recto. Este marco nos servirá para probar diferentes opciones. En el momento de encuadrar, hemos de tener en cuenta el punto de interés escogido, como pueden ser las zonas de luz y sombras a su alrededor. Así podremos obtener la composición adecuada. Veamos cómo decidimos disponer el modelo. Este paso es fundamental. Existen muchas combinaciones, pero solo algunas de ellas nos resultarán atractivas a la hora de conseguir una buena composición. Fijaros en esta manera de ordenarlos. Los objetos demasiado dispersos rompen la línea compositiva y el ritmo visual. Este agrupamiento no nos interesa. Papel de grano medio. El papel de soporte. Lápiz de grafito 2B. Goma de borrar. Una hoja de cartón fino, de 1 milímetro. Cuchilla de corte, también llamado cúter. Estos son los materiales que utilizaremos en esta unidad. Las primeras decisiones son muy importantes y empiezan